amerita más presentación nuestro primer invitado de hoy. Y después estará con nosotros también Javier Lazo, analista y comunicador. El desencuentro del gobierno. Es la única forma de tener un lazo en este espacio y será con Javier. 7:44. Está ya conectado nuestro primer invitado, ¿no? Presidente, ¿cómo le va? Primero, el saludo, como siempre, y la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, estoy bien, saliendo del COVID, pero ya me siento bastante mejor. Gracias, Alexis, qué gusto verlo, aunque sea por esta vía. Un abrazo a todos el personal de la radio, a Pichincha, a Quito, a la patria entera. Muchas gracias por esta entrevista. Muy gentil a usted por habernos aceptado la invitación. Lamentamos que la vez anterior no haya podido acompañarnos, entendemos que estaba justamente afectado en su salud. Quería pedir disculpas, no, me dio COVID. Sí, claro que sí. El bicho ese no respeta entrevistas. Nosotros acá transmitimos a la gente que estaba justamente esperando ese diálogo sus excusas y sus disculpas por no haber podido estar con nosotros. Pero entendemos que cuando se trata de la salud, en realidad eso es lo primero. A ver, de entrada, vamos a ir desarrollando y quiero conversar con usted de muchísimos temas hoy, pero creo que es inevitable abordar este primer tema. 2.600 muertes violentas en lo que va del 2022. Vimos lo que sucedió el último feriado, presidente, lo ocurrido en Esmeraldas, lo sucedido en Cristo del Consuelo en Guayaquil. 16 muertes violentas en Guayaquil solo el fin de semana, más las que se han sumado en las últimas horas. Hoy amanecemos con la novedad de que 8 marinos han sido detenidos e investigados vinculados a un tema de narcotráfico en Galápagos. Está lo de los narcogenerales, que ya lo manifestó hace algunos meses y sobre lo cual no se ha avanzado nada en investigaciones el embajador de los Estados Unidos. Está el caso de Don Nasa y en general la inseguridad en el Ecuador hoy nos tiene casi como de rehenes a los ecuatorianos. Sí, en Guayaquil matan a una persona cada 6 horas. Si sigue la tendencia, superaremos los 4.000 homicidios en Ecuador y será el año más violento de la historia. En el 2021, la tasa de homicidios fue 4 veces más que en el 2017. Ecuador, lamentablemente, soy un hombre de cifras, soy académico. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile, país que tiene mucho más ingreso per cápita. Éramos mucho más seguros que otros países más ricos que nosotros. Y solo nos ganaba Chile y por poco, ¿no? Estábamos en una tasa de cerca del 5%. Hoy estamos en una tasa de 17% y probablemente acabemos en más del 20%. Y nos hemos convertido en el tercer país más violento en la región. Esta gente se llena la boca, los neoliberales, hablando de libertad. Para ellos libertad es que cada quien haga lo que le dé la gana, no pagar impuestos, sálvese quien pueda. La libertad empieza por la seguridad. ¿De qué libertad me hablo? Si la familia ecuatoriana no puede salir a las calles, si sus hijos no pueden salir tranquilos a las calles. Para ellos libertad es la no intervención, por eso no creen en el Estado. Para los republicanos la libertad es la no dominación, que nadie abuse de ti, entre ellos los delincuentes. Y para eso hay que dar oportunidades, educación, salud y seguridad, pero desmantelaron todo en cuanto a seguridad. Entonces, seguridad te puede decir que es el bien más preciado de una sociedad. La seguridad, alguien dirá, es la justicia, es la libertad. ¿De cuánto sirve la justicia y la libertad sin seguridad? La seguridad precede a la libertad. No puede haber libertad sin seguridad. La seguridad es sustancial a la justicia. ¿De qué te sirve igualdad de oportunidades, distribución del ingreso, si cualquiera te puede asaltar, robar o matar en cualquier momento? La seguridad es el bien fundamental de una sociedad. Lo habíamos ganado, éramos segundos a nivel de América Latina y seguíamos mejorando. Hoy lo hemos perdido todo. Hablando de seguridad, presidente, yo le daba, digamos, también cifras de lo que es el saldo en rojo de este año, ¿no? 2.600 muertes violentas, pero también están las masacres carcelarias, y parecería que tanto al gobierno anterior como a resolver eso, porque claro, estamos hablando de lo descartable de la sociedad, ¿no? Para ellos seguramente las vidas de un privado de libertad no importan o valen menos que la vida de cualquier otra persona. Pero vamos 6 masacres carcelarias en lo que va de este gobierno, en apenas 15 meses, 6 masacres carcelarias, de igual forma, cerca de 400 personas privadas de la libertad que han perdido su vida, y seguramente entre esas 400, muchos inocentes que estaban ahí pagando digamos, ni siquiera una condena, sino esperando a que se resuelva su caso, porque también sabemos los excesos que ha habido en materia de justicia con respecto de la utilización de la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo entender que a un gobierno no le importe la vida de la gente, la vida de sus ciudadanos? Aunque en este caso hablemos de privados de libertad.
Alexis, tú como periodista trata de responder esta pregunta. Yo como político, como académico, como cristiano, no la puedo responder. Es inaudito. Y todas son vidas humanas. Y el principal deber del Estado es el derecho fundamental a la vida, el bien jurídico más preciado, es el garante del Estado, sean delincuentes o no. Pero incluso en esta matanza murió gente que no era peligrosa, no era violenta. La gente que estaba involucrada en el asunto del ISPO, por ejemplo. Los luchadores sociales, defensores del agua. Yo vi los tweets de sus hijos, qué dolor, qué desgarrador, todo aquello. Créeme que el primer motín dice, bueno, están cosechando lo que sembraron, destruyeron el Ministerio de Justicia, abandonaron las cárceles. Segundo, bueno, ya centenas de muertos. Nadie me quita a mí la sensación de que esta gente está dejando pasar para que haya depuración, como ellos le llaman, ¿no? Se maten entre delincuentes, porque no puede haber tal nivel de ineptitud, por supuesto. Están cosechando lo que sembraron. Eliminaron un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles para hacer quedar mal a Correa. Dice que Estado obeso, cuando todo tenía su lógica. Había un modelo de Estado en función de la necesidad del país. Destruyeron todo. Pero ya esto, tantas muertes, tantas matanzas, ya va más allá de la ineptitud. Yo sí creo que hay mala fe y que esta derecha criminal, esta oligarquía miserable, está buscando depuración social entre los propios delincuentes y el sálvese quien pueda en las cárceles. Presidente, la violencia, digamos, ha generado mucho dolor en los últimos años en el Ecuador y en las últimas semanas y meses con mayor profundidad. Hemos visto que la violencia llega además a otros niveles y que no se expresa únicamente, digamos, en estos casos de sicariato, de delincuencia que han generado atentados, etcétera. La violencia también que llega por la vía de la situación económica que vive el país y que obliga, por ejemplo, a miles de ecuatorianos en la desesperación de buscar días mejores, migrar y que terminan muriendo en accidentes como el que hemos visto en las últimas horas en México. Eso tiene que ver con el desempleo, con la falta de oportunidades, con la nula inversión pública en lo social. Y yo mencionaba antes de empezar el diálogo con usted que el presidente Lasso el día de ayer dijo que se van a invertir 13,000 millones de dólares en lo social y que decía que eso era mucho más que lo que invirtió Correa en su gobierno. Y Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, en este espacio la semana anterior dijo que ya se habían invertido, no que se van a invertir 13,000 millones en lo social. Digo, tal cantidad de recursos, de dinero, y que la situación del país luzca tan mal, no se compadece lo uno de lo otro. Entonces, la violencia, la desesperación, la delincuencia también es resultado de la falta de oportunidades, de la nula inversión, del enorme desempleo que hay en el país. Y eso tiene que ver con las políticas públicas del gobierno. ¿Qué está pasando entonces? Tú lo has dicho, Alex, incluso utilizaste el término descartable, que es un término del Papa Francisco, los descartables de la sociedad. Aquí creen que la paz es ausencia de violencia. Hemos perdido la paz, hay violencia. Pero no, así no hubiera violencia, la paz no es ausencia, es presencia. Presencia es justicia, dignidad, equidad, oportunidades para todas y todos. Cuando tú tienes un presidente que se va a ver su párpado a Houston, cuando hay pacientes que se mueren en las puertas de nuestro hospital porque no hay una aspirina, eso es violencia estructural. La inequidad es violencia estructural. La pobreza es violencia estructural. Cuando alguien no tiene nada que perder, acepta $3,000 para matar a alguien y se genera sicariato. Esas son las causas remotas de la inseguridad. Cuando tienes países como Bélgica, donde tengo la suerte de vivir, aunque extraño mucho a mi patria, que es una gran clase media, ni siquiera necesitas gran cantidad de policía, de instituciones de seguridad, porque no hay esa violencia estructural, hay una gran clase media, hay armonía. Pero cuando tienes esa violencia estructural, primero esa es la causa remota. Hay que tener políticas para disminuir aquello, como lo hicimos durante nuestro gobierno, pero además debe tener una institucionalidad muy bien puesta de seguridad. Y destruyeron todo, por odio a Correa, por hundir una época que no le importó hundir al país. Destruyeron un Ministerio de Seguridad, destruyeron un Ministerio del Interior, destruyeron un Ministerio de Justicia, destruyeron el ECU 911, destruyeron los sistemas de seguridad. Tienes que tener seguridad en las cárceles para anticiparte a lo que van a hacer los capos de las mafias que están ahí presos. Entonces, ahora tenemos violencia, pero tú lo has dicho. Incluso sin esa violencia explícita, la gran desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, la inequidad, unos yéndose a Houston a ver el párpado y la gente muriéndose en los hospitales, se llama violencia estructural. También son balas cotidianas contra la dignidad humana. Y eso, tarde o temprano, estalla
en violencia explícita, que es lo que hemos visto. Añádele a eso que destruyeron toda la institucionalidad de seguridad del Estado y lloramos lágrimas de sangre y vemos lo que estamos presenciando. Más las mentiras oficiales. ¿Quién puede creer que haya invertido 13.000 millones? Bueno, aceptemos que haya invertido. ¿Dónde están? Ustedes son los más ineptos del mundo, porque nosotros con 8.000 millones, de acuerdo a ellos, se veía por todos lados hospitales, escuelas del milenio, obras sociales por todos lados, vivienda. Acá no se ve nada. Tú al inicio te escuché, decías, y los 13.000 millones, no se ven carreteros arreglados, no se ven, ¿qué más dijiste? No recuerdo, alguna otra obra. No hay escuelas, no hay hospitales. Yo viajé ahora último al feriado del 10 de agosto, pero, y las vías están abandonadas. Están considerando eso no es gasto social. El gasto social, los 13.000 millones, es solo para educación, salud, vivienda. Es una gran mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que tú puedes poner en el papel, como dijo Lasso, como siempre dijo, como dijo cuando iba a aumentar el salario básico a 500 millones y luego dijo en 4 años, las verdades a medias que son doble mentira, dice Lasso, vamos a invertir. Entonces tú puedes tener en el presupuesto no 13.000 millones, 300.000 millones. Pero si no ejecutas el presupuesto, no existe inversión. Y esa es la realidad, no han hecho absolutamente nada. El que dio la verdad en este caso, dentro de la mentira, es Lasso. El que mintió fue el ministro, como se llama, Bernal creo que se llama. Porque no han invertido 13.000 millones, una gran mentira. Yo quisiera que fuera verdad, para aliviar la situación del pueblo ecuatoriano. Pero es una gran mentira. Tienen 9.000 millones guardados en Suiza para respaldar el pago de la deuda externa cuando ellos mismos son los tenedores de deuda. Están utilizando el poder solo para llenarse los bolsillos. Cuando la única legitimidad del poder, y lo dice también el Papa Francisco, y en su encíclica Laudato, Tutti Fratelli, todos hermanos, la única legitimidad del poder público es el bien común. Esta gente está utilizando el poder público para llenarse su bolsillo. Ahora, yo quiero plantearle ahí una pregunta, quiero seguir abordando los otros temas, pero ahí me surge una pregunta, presidente. Usted ganó al primer intento, ¿no? Se presentó en 2006 después de haber tenido un paso por el Ministerio de Finanzas. Fue un fenómeno muy interesante el aparecimiento de Correa, en ese momento una figura joven, alejada de la política tradicional. ¿Cuánto tiempo tarda en aprender a gobernar un presidente? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque Lasso es presidente a su tercer intento y se le ha pasado 10 años o más haciendo campaña y bueno, toda su vida involucrado en política porque fue parte del gobierno de Durán Bazén, porque fue parte del gobierno de Magua, de Lucio, fue parte de la alcaldía de Guayaquil con Neboda a través de las fundaciones. Pero resulta que él dice ahora, bueno, es que ahora estamos los ingenuos en el poder. ¿Cuánto tarda un mandatario en aprender a gobernar y en hacer las cosas bien? Pero digo, tomando en cuenta sobre todo usted que empezó casi de cero, y Lasso que ha pasado toda su vida involucrado en política y que ahora nos dice, me estoy aprendiendo. Una de las acepciones de la palabra ingenuo es tonto, lo dice el diccionario de Real Academia de la Lengua. Así que en eso puede tener razón Lasso. Ingenuo en cuanto a la acepción común, que no tiene experiencia, que se deja engañar porque es buena fe. Eso no lo es, pues Lasso. Este tipo ha estado en todos los gobiernos. En el único que no estuvo en el mío. Ha estado en el gobierno de Maguada, ha estado en el gobierno de Gutiérrez, ha estado en el gobierno de Moreno, ahora está en el gobierno. ¿De qué ingenuidad nos puede hablar? Que ya no nos engañe, ya basta. O sea, se ha normalizado la mentira. La mentira ya no causa vergüenza, da palestra, y eso es terrible para una sociedad. Mira, hay varios factores, pero tú no tienes que saber todo. Yo no sé de petróleo, yo no puedo saber de salud, pero sabes administrar. Sabes rodearte de gente que te supera en esas áreas. Solo los mediocres se rodean de gente que no lo supere a uno. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que lo opaque. En cambio, a mí me encantaba rodearme de gente que sepa más que yo en algo para aprender de ellos. Y mira el equipo que tiene Lasso. Mediocre completo. Él mismo es un mediocre. Que eso nos enseña. Aprender a contar billetes siendo banquero, en países como Ecuador, además, es lo más fácil. Además, llegó hasta donde está. Porque el cuñado, pues, es el dueño del banco, o era el dueño del banco. Porque él siempre te cuenta la verdad media. Yo empecé a trabajar de los 17 años, sí, en el banco del cuñado. Si no, no llegaba ni a cajero pues, con la preparación que tenía. Porque no hizo universidad, inteligente no es, ¿no? Entonces, hay que saberse rodear, hay que saber administrar, rodearse de gente superior a uno en cada campo. Uno tiene que ser preparado. Yo toda mi vida estudié desarrollo, ¿no? Y, sobre todo, no es solo capacidad, es también intención. Buscar el bien común, no de llenarse los bolsillos, ni siquiera
llenar fundamentalismos ideológicos, que liberalismo y tonterías así, porque eso es deshonestidad intelectual. Tú tienes que aprender de la realidad, corregir, error, corrección, en función del bienestar de la gente, el bien común. Entonces debe haber esa actitud de buscar el bien común. Lamentablemente estas oligarquías, cuando llegan al poder, Lazo ha demostrado, y ha sido una sorpresa para mí, que es un incapaz tiempo completo y tampoco tienen la recta intención de servir al bien común, sino de proteger su negocio, como estamos viendo con el escándalo del superintendente de bancos. Algo que yo encuentro, digamos, en este gobierno que no existe, que no hay, de las tantas cosas, es justamente la autocrítica. Y usted va a recordar que en algunas conversaciones que mantuvimos en entrevistas en el pasado, cuando era todavía presidente, le hablábamos justamente de la autocrítica. Yo recordaba aquello, porque se me venía a la cabeza algunas imágenes y algunos episodios durante su gobierno. Porque quiero hablar sobre el diálogo post-paro de junio del 2022. Yo recuerdo a Correa recibiendo en el salón de banquetes, me parece que era del Palacio de Carondelet, a la dirigencia indígena en ese entonces presidida por Marlon Santi, que no, a mí me parece que no es de los dirigentes indígenas más brillantes, pero Correa, presidente de la República, recibió a Santi, y que era un durísimo crítico del gobierno de Correa en ese entonces. Se discutía, me parece, que la ley de recursos hídricos. Bueno, hoy vivimos un paro doloroso, presidente, 18 días, con muertos, con pérdidas de vidas, con pérdidas económicas y con todo lo que deja un paro. Y yo le leía, y yo de hecho coincido en muchos de los criterios que usted iba esbozando con respecto a la paralización. Lazo nunca recibió al movimiento indígena, los minimizó, prácticamente los ninguneó, y tanto los ninguneó, los desconoció, sin entender, y usted conoce bastante bien cómo es la dinámica y la lógica de la dirigencia y del movimiento indígena, porque vivió en Sumbawa, sin entender la trascendencia histórica que tiene el movimiento indígena en el país. Y nunca lo recibió. Habló de diálogo permanentemente, y al final, cuando se sentaron, por convocatoria de la Iglesia Católica, mandó a sus ministros, y Lazo nunca se sentó a dialogar. Un presidente que no dialoga, que nos pasó hablando de democracia durante los 10 años de correísmo, ¿qué mensaje le está dando al país cuando se niega a conversar con quienes en ese momento eran los más duros críticos de su gobierno? Es que se le han caído todas las máscaras, Alexis. Para eso era suficiente que lleguen al gobierno, para que se les caigan todas las máscaras. Porque cuando tú gobiernas 10 años, va a tener un caso de corrupción. Pero armaron una parafernalia que todo era corrupción. Cuando fuimos los campeones regionales en reducción de la corrupción. Revisa el ranking de Transparencia Internacional, las encuestas del Banco Mundial. Pero te arman relatos, no se limitan a datos. Ahora resulta que los corruptos han sido ellos, cuántos escándalos en apenas un año, empezando por el presidente con Pandora Papers. Por eso debió irse a la casa y a la cárcel. Lazo es perjuro, evadió impuestos, no podía ser candidato, etc. Luego, pues que ellos eran los democráticos, nosotros los autoritarios. Y mira cómo rompe el Estado de Derecho, no hacen caso a boletas constitucionales de libertad y mantienen preso a Oreglar, rodean la superintendencia de bancos para que no pueda posicionarse el superintendente. Lo mismo hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana para imponerlo a su incondicional Ulloa. Resulta que era soberbio. Y yo me reunía con los tricicleros, con trabajadoras sociales, trabajadoras sexuales, con periodistas que nos odiaban, con empresarios, con banqueros. Lo que pasa es que tratamos a todos por igual, porque esta gente está acostumbrada a que el presidente sea un sirviente de ellos. Esta gente, en cambio, es despectiva. Se le han caído todas las máscaras, ¿no? Y hacían del diálogo un show, sobre todo Moreno. Oye, ponle como barato que yo me reunía 3 veces, tenía 3 reuniones diarias con grupos de diferentes sectores, ¿no? 10 años de presidente, 3.650 días, por 3, más de 10.000 reuniones. Ese es nuestro deber. No hay que hacer show de algo tan elemental como dialogar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para ciertos sectores, si es que no le haces caso en todo lo que dijeron, no has dialogado. No, una cosa es dialogar, escuchar, pero tú tienes que tomar decisiones en función del bien común. Hay conceptos equivocados. La ley para los médicos, la ley para los periodistas, la ley para los indígenas, no. Las leyes son para la sociedad. Tú no puedes gobernar para un grupo específico. Tienes que gobernar para el bien común. Y eso muchas veces no lo entienden ciertos sectores. Hablemos, ya que mencionó usted el episodio de la superintendencia de bancos. Yo decía hace un momento en el comentario que estamos a puertas casi de vivir una crisis institucional y una pugna de poderes nunca antes vista, porque está involucrado el Ejecutivo, que quiere poner a su super de bancos. Teniendo un presidente banquero, indudablemente que sí, pues, ¿no? Asamblea,
Consejo de Participación y la justicia a través de la jueza esta de San Borondón. Llegamos acá por lo que sucedió en la consulta popular que dio lugar al Trujillato, y ya sabemos todos las consecuencias nefastas que eso nos dejó. Hoy estamos hablando nuevamente de ir a una consulta popular para solucionar los problemas de inseguridad. Yo no sé qué nos van a preguntar ahí, ¿quieren o no quieren que les maten en las calles? Evidentemente vamos a decir que no, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo salimos de esta crisis institucional con un ejecutivo con menos del 25% de confianza ciudadana, una justicia con menos del 12% y una asamblea con menos del 8%? Cambiando de gobierno, el problema no son las leyes. Nosotros gobernamos con esas leyes y pusimos al país en la vanguardia de América Latina, el segundo país más seguro de toda la región. Esto lo pone en el tercero más violento. No es cuestión de consultas populares, si no hemos aprendido el engaño del 2018, no hemos aprendido nada. La situación del país depende en gran medida de ese gran engaño, donde también nos pusieron preguntas de que quiera su mamá. ¿Quién va a decir no? Pero nos metieron, por ejemplo, un golpe de Estado en la pregunta 3, que dio lugar a los transitorios. Luego Trujillo se declaró emperador con el aplauso de la prensa corrupta. Y miren dónde estamos. También metieron la pregunta 2 para impedirme ser candidato y la hicieron retroactiva. La ley ríen para el futuro. La hicieron regir desde 10 años antes, todo contra mí. Y así cambian la historia de los países. Porque si yo hubiera sido candidato, Lasso nunca hubiera sido presidente. Todo el mundo lo sabe. Saben que barríamos en las elecciones. Así nos roban la propia democracia con esos engaños. Si volvemos a caer en esos engaños, bueno, ya nuestra responsabilidad. Esto es una cortina de humo. El problema no son las leyes, que ya quieren reducir asambleístas, la tontería de siempre. El problema es el gobierno. Y si quieren, verdad, hacerle bien al país, constitucionalmente, lo dice la Constitución, en lugar de preguntar, pero grulladas, al pueblo ecuatoriano para engañarnos, pregunte pues si queremos que continúe Lasso en el poder. Eso es lo honesto. Eso es lo que dice en el 2009. No nos olvidemos de esas cosas. Hablamos con solvencia. Yo puse a consideración mi cargo al país. Entonces, que la primera pregunta sea, ¿quiere que Lasso continúe como presidente de la República del Ecuador? Porque si no pone esa pregunta, el resto es cuento. Y si la gente se da de nuevamente engañar, bueno, ya es responsabilidad nuestra. A un presidente como Lasso, si no pregunta lo primero, lo fundamental, si queremos que continúe la presidencia, solo hay que decirle no. Así nos esté preguntando si queremos a nuestra mamita, porque todo es un gran engaño si no empieza preguntando si debe continuar o no en la presidencia de la República. Y aunque no pongan esa pregunta, presidente, esta consulta, cualquier otra interrogante que planteen, puede convertirse en un proceso plebiscitario justamente en el que se resuelva, digamos, el nivel de rechazo que tienen este momento. Ese es el engaño, ese es el distractor. Eso lo hizo Cito Urambayén con el guía y perdió. Eso lo hizo León Férez Cordero y con la participación de los independientes y perdió. Ojalá Lasso también pierda, porque no se trata de contestar a cuestiones evidentes. El problema no son las leyes, el problema no es la conformación de la asamblea. El problema es el gobierno, quienes no han gobernado estos 5 años en complicidad con cierta prensa, con ciertos poderes fácticos y que han destrozado el país. Entonces, no caigamos en esa trampa. La mejor respuesta, si no pregunta si queremos que continúe como presidente, es un rotundo no, independientemente de cuál sea la pregunta. No perdemos nada, porque la calentura no está en la sábana. No es un problema de asamblea, no es un problema que se puede deportar a los narcos y tonterías así, con las que nos quieren engañar. Es un problema de gobierno. Y esta consulta, si es que la plantean, y no sé si los tiempos alcancen, podría constar dentro de las papeletas que nos entregan a los ciudadanos en las seccionales de 2023. Este proceso electoral, yo le escuchaba en el discurso el viernes anterior a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y ella decía, candidata a la reelección acá, que desde lo territorial, desde las parroquias, desde los cantones, desde las provincias, va a empezar el trabajo por recuperar la patria. Y yo entiendo perfectamente bien, digamos que más allá de lo que, digamos, necesita un territorio, una provincia, un cantón, hay un país que en este momento no tiene rumbo, no tiene una senda y que, claro, necesitamos nuevamente volver a tomar una orientación. Y ella hablaba justamente de eso, ¿no? De recuperar la patria a partir de la elección territorial que vamos a vivir ahora en 2023. ¿Cómo se va a vivir esta elección en el caso específico de la Revolución Ciudadana? Ahora ya con un número, con un casillero, con una identidad, distinto a lo que pasó en 2019 y con un gobierno bastante alicaído, que tanto es así que sus candidatos, yo no sé si van a soportar el peso de ir con la bandera de Creo a hacer campaña. ¿Cómo van a vivir desde la Revolución Ciudadana y el país en general esta elección seccional, presidente?
Alexis, Paola tiene razón. Es la triste historia de nuestro país. Nos pasamos discutiendo la coyuntura, sin ir a los problemas de fondo. Entonces, que ahora la inseguridad, que la corruptela de este gobierno, que el mal gobierno, que no invierte, que es un mentiroso. El problema de fondo es elegir bien. Es que teníamos estos problemas del 2007 al 2017. ¿Cuándo vivíamos mejor? Todos los que nos están escuchando. Los que quieren a Correa, los que nos odian, los que están con nosotros, los que están contra nosotros. ¿Cuándo vivían mejor? Y eso es muy mezquina esa pregunta. Porque no solo que vivíamos mejor en el 2007 al 2017, del 2007 al 2017. Íbamos camino al desarrollo. Yo soy experto en desarrollo, Alexis. De 20, 30 años más en esa ruta, cuando ya se sientan los efectos de la reforma educativa, la reforma universitaria, y superamos en su desarrollo. Ahora nos han vuelto 20 años atrás. Entonces, hay que ver los problemas de fondo. 200 años llevamos discutiendo, y cuando los políticos no hablan de esto, no comprenden la necesidad de la gente, porque comprendemos la necesidad de la gente. Tenemos que decirles que vayan más allá de la coyuntura, de que no hay medicina en los hospitales, de que no hay buena educación, de que no hay seguridad. ¿Por qué no hay medicina en los hospitales? ¿Por qué no hay buena educación? ¿Por qué no hay seguridad? Porque hemos elegido mal. Porque por primera vez en la historia reciente del país, de 2007 al 2017, realmente hubo un gobierno que no dependía de los grandes medios de comunicación, de Coavisa, Teleamazonas, de los banqueros de Estados Unidos, y servía el bien común. Y mira los resultados que dio ese gobierno, el buen vivir, ¿no? Y hemos vuelto a lo mismo de siempre. Paola tiene razón. La solución de fondo es saber elegir, saber votar. Y la recuperación de la patria empieza con esas elecciones del 2023, para las cuales, gracias a Dios, estamos en mucho mejores condiciones que el 2019, porque el 2019 ni siquiera teníamos partido político. Estas elecciones, en el caso de Pichincha, han decidido la reelección de Paola Pavón a la prefectura, y también en el caso de Quito, sacar de la asamblea, que yo lo decía en el comentario, me parece una baja muy importante que va a sufrir no únicamente la bancada de UNES, sino la asamblea que tiene muy malos números, y en realidad el país, porque Pavel Muñoz ha sido de los mejores legisladores en los últimos 2 periodos, y han decidido poner a Pavel. ¿Por qué Pavel? El cuadro de Pavel, ya sabemos, digamos, su trayectoria y demás, pero ¿por qué Pavel Muñoz aspirando a la alcaldía de Quito en este momento? Y también quisiera pedirle su opinión con respecto a lo que está pasando en la capital, presidente. Porque es de lo mejor para Quito. Quito ha tenido una tradición de grandes alcaldes, por eso su desarrollo urbanístico era muy superior al resto del Ecuador, no, cuidado, para la región, porque todavía nos faltaban muchísimo los asentamientos informales, las zonas de riego, etcétera, servicios básicos incluso, pero en general tenía buenos alcaldes. Y hasta Augusto Barrera, que como persona lo más detestable, un traidor, un acomplejado, pero hizo una buena administración. Pero de Roda es un desastre, pues. Y mira la situación en que está Quito. La alcaldía de Roda es un desastre, la alcaldía de Yunda un desastre, la alcaldía de Guardia es un desastre. Y ahora es retomar esa tradición de grandes alcaldes, y tú lo has dicho. ¿Quién mejor que Pavel Muñoz, que fue un gran asambleísta y ahora va a ser un gran alcalde para la carita de Dios? 2022. Veía ayer una encuesta, digamos que las encuestas son, usted mejor que yo lo sabe, fotografías del momento, ¿no? Son radiografías del momento. Y en 2022, como ocurre no solo en Ecuador, sino en muchos otros países del mundo, los partidos políticos están atravesando una crisis. La política está atravesando una crisis. Pero el reto para ustedes que están involucrados en esta tarea es devolverle nuevamente o resignificar a la política. Entonces, ese trabajo, desde las bases, desde la militancia y ustedes como líderes también, ¿por dónde debe ir, presidente? ¿Por dónde debe ir el trabajo para resignificar la política, para devolverle a la política los valores que se han ido perdiendo y que se han ido perdiendo además porque constantemente se ha repetido que en la política hay corrupción, todo lo político es malo, en lo público es corrupto, etcétera, etcétera? ¿Cómo se recompone todo este framing que han creado en los últimos 5 años? Para empezar, entendiendo que es responsabilidad de todos, sobre todo de la prensa, porque es a la que más le conviene de legitimar la acción política, porque así nos inmovilizan y los que mandan son ellos. Si no crees en la política, si no crees en el Estado, en la administración pública, en el gobierno, ¿quiénes toman las decisiones por ti? ¿Quiénes nos gobiernan? Ecoavisa, un Alfonso Espinosa de los Monteros, Teleamazonas, una Yaney Nostroza y atrás Fidelega, los Pérez en el universo, en el comercio, ¿quién también estará? No caigamos por esa Ramiro Rivera. Por supuesto que hemos de estar contra la mala política y los malos políticos. Como también hemos de estar contra el mal periodismo y los malos periodistas. Como hemos de estar contra los malos maestros y la mala educación. Pero obviamente para el desarrollo se necesita educación. Para el desarrollo se necesita periodismo. Para el desarrollo se necesita política.
que es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y precisamente por tener mala política es que seguimos en su desarrollo, porque los liberales de Kermés nos hablan del individualismo y los individuos y que no se necesita Estado. Lo que más se necesita es acción colectiva. Formamos parte de una sociedad. El todo es diferente de las partes. La sociedad humana es un sistema adaptativo complejo, como lo define la ciencia de la complejidad. Lo que tú hagas que crees que es bueno para ti no es bueno para el todo. Por ejemplo, que no pagues impuestos es bueno para ti. Si nadie paga impuestos, todos estamos mal. Lo que dice Lazo, con la plata hacemos lo que nos da la gana y yo saqué mi plata de la Costa del Sur. Bueno, si todo el mundo saca su plata, todo el mundo colapsa y todo el mundo está peor. No es cierto. Por eso se necesita gobierno, acción colectiva y política. De lo primero, entender que es responsabilidad de todos y no dejarnos engañar. Lo segundo, tener honestidad intelectual. Pues no puede ser que voten lodo con ventilador y uno cansado diga, no, todos son iguales. Eso es injusto. Nosotros no somos iguales. Arriesgamos hasta la vida por sacar adelante a nuestro pueblo. Trabajamos 7 días a la semana, 16 horas diarias y los resultados están ahí. Eso es tremendamente injusto. Y no solo injusto para nosotros, injusto para ustedes mismos, para su familia, porque perdimos el buen vivir y lo podemos recuperar. A no caer en esa trampa con estas dos reflexiones. Primero, es tarea de todos. No es tarea mía convencerlo de que la política es buena y que la necesitamos. Es tarea de todos. Y segundo, no caer en la gran injusticia y en la trampa de los medios de comunicación. Es como si dijera todos los periodistas son corruptos. Es deshonestidad intelectual, el corrupto estoy diciendo yo. Por supuesto que hay diferencia, ¿no? Y por supuesto que hay periodistas corruptos, pero también hay periodistas heroicos. Por supuesto que hay políticos corruptos. Por supuesto que hay malos políticos, pero también hay los políticos que no hemos jugado hasta la vida. Hemos trabajado día y noche por sacar adelante a nuestros pueblos. Ayer conversábamos con Selene López, que es una politóloga joven, analista política, que vino además viviendo todo el proceso electoral en Colombia, y también vamos a hablar más adelante, le quiero obviamente pedir su lectura sobre lo que está pasando en la región y en el mundo entero. Hablar de geopolítica con el expresidente Correa también siempre es interesante, pero ella nos decía, haciendo una suerte como de comparación entre lo que sucede en Colombia y cómo llegó el pacto histórico y Petro a ganar la elección y lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? ¿Por qué nos resulta tan complejo incluso a los partidos, líderes o movimientos de la misma tendencia sentarse a conversar? Y ella nos planteaba que en Colombia hay un sistema de partidos políticos mucho más fortalecido, ¿no? Histórico. En Ecuador es necesaria una reforma al sistema en general, al sistema político en general, pero sobre todo el sistema de partidos. Ayer escuchaba un debate en donde estaba uno de los ex candidatos presidenciales y hoy aspirante a la alcaldía de Quito. He sido sumamente crítico con eso. Pedro Freile firmó la Carta de Madrid, documento elaborado por Vox, uno de los grupos más reaccionarios políticos de ultraderecha en España. Y todavía están en la Guerra Fría de los 70, ¿no? Luchando contra el comunismo. Exactamente, y en defensa del liberósfera. Todo el mundo que no está contra su liberalismo de Kermés es comunista. Y ahora es candidato del Partido Socialista en Ecuador y en alianza es la con prostitución Suma. de los partidos políticos, ¿no? El socialismo es lo peor que puede haber. Entonces, peor de la mano de un corrupto como Ayala Mora. Le planteo la inquietud. ¿Se necesita una reforma al sistema político y para tener un sistema también de partidos fuertes en Ecuador? Parcialmente. Lo principal es saber votar. Cuidado, que Colombia, con todo el cariño y respeto, no es ejemplo para nadie. Ahora estamos contentos porque ganó Petro. Pero es primera vez en historia porque ganó un partido de izquierda. Para cualquier efecto práctico, históricamente ha habido bipartidismo, conservadores liberales. Correcto. Y los niveles de violencia en Colombia y la inequidad en Colombia han sido terribles. Entonces no creo que sea un ejemplo a seguir. Sí creo que en Ecuador deben consolidarse grandes tendencias, la derecha neoliberal de Lazo, la derecha populista de Nebot y el centro y la izquierda de la Revolución Ciudadana, e incluso Pachacuti, que habría que reflexionar, porque los partidos políticos representan, como su nombre indica, posturas políticas. Ahí tengo un partido político que representa una postura étnica. ¿Qué sentido tiene eso? Se dice de izquierda, entonces todos los indígenas tienen que ser de izquierda. No, para representar etnias, nacionalidades se requieren organizaciones sociales, la CONAIE. Pero una inconsistencia tener un partido étnico, eso no tiene mucho sentido en el sistema de partidos. Pero sí creo que hay que consolidar 4 o 5 corrientes. Eso se logra sobre todo con los votos, rechazando, por ejemplo, el oportunismo del Partido Socialista y su candidato adherente a Vox. Pero sí, han hecho por hundirnos a nosotros, por hacernos daño a nosotros, han hecho mucho daño al país. Por ejemplo, con la reforma del método de Hunt, que la tienen prácticamente todos los partidos, todos los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, si la memoria no me falla. Pero como nosotros íbamos más fuertes con el método de Hunt, consolidaba las tendencias más fuertes y el partido más fuerte somos nosotros,
pusieron el método de Webster, que potencia a las minorías, que dispersa la asignación de escaños. Y hoy vemos esa tragedia de asamblea, donde tienes 20 independientes que en verdad son bailarines y que se venden al mejor postor. Y eso le perjudica al propio Lasso, que apoyó la reforma para hacernos daño y hoy le impide gobernar. Y lo peor está por venir, en lugar de lo mejor está por venir, porque eso se va a dar también a nivel de consejos cantonales. Así es. Los próximos alcaldes van a tener muchísima dificultad para gobernar, porque por haber cambiado el método de Hong al método de Webster para hacerle daño a Correa, no le importó destrozar al país y van a tener una dispersión brutal entre los concejales en los diferentes consejos cantonales y les va a ser muy difícil lograr mayoría para poder gobernar. Hablamos de Petro. Le quiero pedir también su lectura de lo que está pasando en la región y ese cambio que está tomando también vía democrática la sociedad en países como Colombia, que ha sido histórico, usted lo decía bien, primera vez un candidato y un pacto de izquierdas que llega a gobernar el país por vía democrática. Estuvo lo de Chile con Boric, está lo de Honduras, ahora se avecina estuvo lo de Bolivia con Arce, se avecina lo de Brasil con Lula. Esta nueva América Latina da para que uno acá en Ecuador pueda ir germinando un poco de esperanzas de que, no sé si llamarle progresismo, pero sí por lo menos la tendencia de centroizquierda aspire a algún proyecto nuevamente serio como el que lideraron ustedes en 2006, 2007, en 2025. Yo creo que sí. Yo creo que más temprano que tarde recuperaremos la patria para el progresismo, para el bien común, para las grandes mayorías, para la dignidad. Aquí nadie está contra nadie. Yo estudié, viví 4 años en Estados Unidos. ¿Por qué voy a odiar a los estadounidenses? Por el contrario, admiro muchísimo. La nación más exitosa de la historia de la humanidad. Pero otra cosa es, ellos tienen sus intereses legítimos, algunos no tanto. Otra cosa es que en lugar de responder a nuestros intereses, respondamos a lo de ellos, que es lo que hacen todos estos gobiernos con almas de vasallo. Entonces, yo creo que más temprano que tarde va a regresar esa dignidad, esa prosperidad, ese progresismo en América Latina. Pero obviamente hay que poner las condiciones, hay que seguir trabajando y hay que aprender, ¿no? Nosotros perdimos el poder en Ecuador ganando las elecciones por una traición, por un infiltrado como Lenín Moreno, un tipo, la peor basura que ha parido Ecuador y nuestra América. Entonces hay que aprender de las duras experiencias, el costo ha sido altísimo, pero que nos roben todo menos la esperanza. Yo tengo la firme convicción de que más temprano que tarde volverá la Revolución Ciudadana en Ecuador para poner a Ecuador en esa línea de progreso y bienestar que todos lo sentimos, hasta los odiadores, así no lo quieran reconocer, todos lo sentimos, todos lo vivimos del 2007 al 2017. Hace algunos días me compartió un editorial del maestro Raúl Zaffaroni, un querido amigo en común que tenemos, que va a estar en segundos nada más con nosotros, que es Javier Lasso. Este artículo, que seguramente usted ya lo leyó, presidente, tiene como título "Torcerán el derecho pero no nuestros brazos". Y en ese artículo Zaffaroni hablaba de cómo incluso desde la academia, ¿ya?, los maestros de las escuelas de derecho del continente han torcido justamente el derecho para convertirlo en un arma de persecución política y judicial para eliminar adversarios de la arena política a través de los tribunales de justicia. Y una de esas víctimas en el Ecuador, no quiero dejar de mencionarlo a usted, pero acá en Ecuador es Jorge Glass. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el ex vicepresidente? Es la mayor víctima, Jorge Glass. Un hombre inocente, patriota, sin ninguna prueba, va a tener 5 años preso. Que lo condenaron con código derogado, porque si lo condenaban con el código actual, la condena máxima era 5 años y podía pedir libertad condicional y seguir de vicepresidente. Le aplicaron el código anterior para condenarlo a 6 años y robarle la vicepresidencia. Pero para darle la prelibertad, sí aplican el código actual. O sea, eso es lo que hemos vivido en Ecuador. Tiene 10 días una boleta de excarcelación de libertad y no le hace caso al gobierno, porque lo quieren tener preso. Es peor que en dictadura. Antes que me olvide, pues un abrazo a tu siguiente invitado, un queridísimo amigo, a quien aprecio muchísimo, Javier Lasso. Obviamente, no sé si los oyentes saben quién es Raúl Zaffaroni. Tal vez el penalista más importante de América Latina, uno de los más importantes del mundo, que nos devuelve la esperanza, porque la gran ausente en estos 5 años de destrucción han sido 2 grandes ausentes, pero una gran ausente, la academia. ¿Dónde estuvo la academia cuando condenaron a un expresidente por influjo psíquico? ¿Dónde estuvo la academia cuando condenaron al ex vicepresidente con código derogado? Callaron, hicieron mutis por el foro, por miedo, porque tal vez no odiaban y venden su conciencia.
Porque puedes odiar a alguien, puedes querer a alguien, pero tienes que decir la verdad. Tienes que tener honestidad intelectual, esa es la base de la academia. Es la gran ausente, la academia. Gracias a Dios ha hecho presencia un académico extranjero preocupado de la realidad del Ecuador, el doctor Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Interamericana. Por si acaso, la otra gran ausente, no tan grande como la academia, la razón de ser de la academia, defender la verdad en el caso de juicio del derecho. La otra gran ausente ha sido la iglesia. ¿Dónde ha estado la iglesia ante tanto abuso, ante tanto atropello? Y por supuesto, no le podemos pedir nada al periodismo hegemónico de Ecuador, que ha sido cómplice de la desgracia que vive el país, ni de la politiquería. Ojalá se eleve el nivel de la política. Si tú revisas, Alexis, de los tantos mitos que dicen que nosotros hemos perseguido, que ordenamos a los jueces, porque solo te sacan los juicios que ganamos, no los juicios que perdí. Es como sacarle a Messi los goles que se comió y no los goles que convirtió, y lo pasa como lo hace pasar como el peor jugador de la historia. Te dicen verdades a medio. ¿Cuál es la realidad? Cuando nosotros llegamos al poder, estaba perseguido Gustavo Noboa, le dimos amnistía. Estaban perseguidos los exgerentes de la AGD, Luis Villasís, el coronel Arboleda, se le dio amnistía. Bueno, acabó la persecución y todos salieron en libertad. Alberto Dagil. Usted el único mencionó en un informe a la Nación, recuerdo muy bien. Nuestro gobierno, en la década que nos precedió, no fue perseguido. Se llamó Alfredo Palacio. Fue perseguido Gustavo Noboa, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Fabián Alarcón. ¿Por qué? Porque nosotros no perseguíamos. Entonces, esa es la política honesta de principio. No porque el otro es mi rival, voy a perseguir o incluso a callar cuando sé que se comete una injusticia. Todo el mundo sabe que somos gente honesta, que hemos sido brutalmente perseguidos. Pero la politiquería se muta y por el foro de la prensa corrupta no se puede esperar absolutamente nada. Lo que sí duele mucho es la academia y la iglesia. Se nos va terminando el tiempo. Ya tengo entendido que se va a conectar o está conectado ya. Javier, está en espera, sí. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle también, porque usted vive allá, presidente, ¿cómo se está viviendo en Europa, digamos, las consecuencias y los efectos de esta crisis entre Ucrania y Rusia? Eso adicionalmente a lo que ha sucedido en los últimos días entre los Estados Unidos y China, y esta pelea, esta disputa por la hegemonía mundial. ¿Cómo está Europa ahora mismo? ¿Cómo está Bélgica? ¿Cómo están atravesando esta crisis actualmente? En general, sufriendo las consecuencias de ciegamente seguir a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha más soberanía energética que Europa. La realidad europea es heterogénea. No es lo mismo Bélgica que Alemania, o Francia, o España. En España está golpeando durísimo. Se han cuadruplicado los precios de la energía, de la electricidad. Alemania es muy duro porque vivía del gas ruso. Entonces, por aplicar sanciones a Rusia, yo no estoy de acuerdo con la invasión rusa. Creo que es una agresión y creo que es un error estratégico enorme de Putin. Pero se podía resolver con el diálogo de otra forma. No, quisieron hacer quedar mal a Rusia en el mundo entero. Le han suministrado todos los armamentos a Ucrania, sigue el conflicto. Pusieron sanciones contra Rusia y escupieron para arriba, porque ellos mismos se están predicando las sanciones. Los gringos mismos, pero ya buscaron a Venezuela para que les venda petróleo. Chevron ya tiene la licencia para empezar a operar en Venezuela. Ustedes sí saben eso, ¿no? Yo conozco, ustedes conocen, saben que conozco, estoy muy cercano a la realidad venezolana económica. En todo caso, creo que los impactos son heterogéneos, pero en principio hay un gran costo, y países como España, pues, le están pasando muy mal. Y sobre la lucha geopolítica, que más que China contra Estados Unidos contra China, está llegando a niveles intolerables, y que lo toleran gobiernos vasallos como el de Lazo. Tú sí sabes que están haciendo una ley en Estados Unidos para imponernos que no tengamos relaciones con China. Y en lugar de rechazar tremenda intromisión en nuestra soberanía, aplaudieron los miembros del gobierno, empezando por Lazo, que están de acuerdo con esa ley hecha en Estados Unidos para condicionar nuestras relaciones con China. Por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Esto está llegando a límites inauditos. Están peleando sobre todo por el espacio para la tecnología de comunicación 5G. No quieren que entre con esa tecnología China en América Latina. Están jugando juegos muy peligrosos, el problema de Taiwán. Entonces, mire, yo creo que la sensatez va a pasar como en la Guerra Fría. Siempre había amagos entre Unión Soviética y Estados Unidos, pero sabían que un conflicto abierto era destrucción mutua. Algo similar es con China. No creo que lleguen a eso, pero sí hay fricciones que nos están haciendo mucho daño al mundo entero y en particular a América Latina. Le quiero agradecer, presidente, por haber aceptado la invitación a este diálogo. No sé si al final envía un saludo a la gente de Pichincha y en realidad de todo el país y el mundo entero que nos están viendo desde distintos sectores, siempre nos reportan sintonía. Mi abrazo solidario, cómo extraño a mi patria.
hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Un presidente a nivel mundial se ríe, ¿no? De una sentencia por influjo psíquico, ciertos sectores y cierta prensa la aplauden, dicen que ha sido condenado por corrupción. No, ha sido condenado por influjo psíquico. Se inventaron una organización criminal de cada soborno, han mostrado un contrato dado a cambio de dinero. Todo es mentira. Pero incluso así no tenían pruebas contra mí, me condenaron por influjo psíquico horas antes de mi inscripción como candidato, con lo cual podía regresar al país, y así nos robaron a mí, mi honra, mi tranquilidad, pero a ustedes le robaron la democracia, hicieron a Lasso presidente. Bueno, nos han robado muchas cosas, que no nos roben la esperanza. La mejor arma que tenemos es nuestro voto, podemos recuperar la patria. En el 2023, recuperar Quito con Pavel Muñoz, mantener Pichincha con Paola Pavón, recuperar la patria entera, y en el 2025, definitivamente, volver a esa senda de prosperidad, progreso, de dignidad, indudablemente. Y podemos hablar con cifras contundentes, pero es indudable. O sea, nadie lo puede negar. Aquí me invitan de todas partes, de todas las universidades del mundo, para que dé charlas sobre las políticas económicas que implementamos, regresar a esa senda de progreso, dignidad, que fue del 2007 al 2017. Ánimo. Sé que los momentos son durísimos. Aprendamos de estas duras experiencias. Respeto mucho la voluntad del pueblo, que tengo la voluntad de Quito, donde nos barrieron con Lasso. Pero sabíamos que era un error. No sabía que era tan inepto Lasso. Sí sabía que era mentiroso. Prometió hasta girar la Virgen del Panecillo. Prometió en 100 días recuperar, en 100 minutos, arreglar el país. Que todos los estudiantes podían estudiar lo que les daba la gana cuando les diera la gana. Y gratis. Que iba a duplicar la producción petrolera. Sabíamos que era un farsante. No sabíamos que era tan inepto. Sabíamos que era corrupto. Sabíamos que su plata fuera. Ahora se sabe todo aquello. Pero ojalá aprendamos de la dura experiencia, no nos hemos engañado por la prensa y sepamos votar a conciencia. La mejor arma que tenemos es el voto. Tú mencionaste de refilón nomás mis críticas a la lucha, que he recibido muchas críticas a la izquierda, que le encanta ese discurso celular. La lucha actual es con votos. Yo no puedo aceptar 5 o 6 muertos para que reduzcan 15 centavos el precio de la gasolina. Yo no puedo vender mi conciencia y decir que eso fue un éxito. Los muertos, ¿quién les devuelve a la familia? Claro que alguna vez hay que resistir. Pero esos mismos grupos apoyaron a Lasso y lo pusieron en la presidencia. Y un año después lo quieren votar con la lucha. Y luego cierran la lucha por 15 centavos de reducción de gasolina. ¿Y los muertos quién los devuelve? La violencia, la pérdida de paz, de tranquilidad. Nuestra lucha es sobre todo con votos. A votar bien. Y juntos recuperaremos la patria. Juntos recuperaremos Quito, Pichincha. Juntos recuperaremos el buen vivir. Muchas gracias a todas y a todos. Y yo coincido plenamente con esa lectura del fin del paro. Le reitero nuevamente mi agradecimiento, presidente, un fuerte abrazo. Me había olvidado del ofrecimiento ese de hacer bailar a la Virgen del Panecillo, pero para que vean también la cantidad hacer girar a la Virgen. Y mira que nos vuelven a poner la trampa. Mira que ahora se quejan de haber votado por Lasso y ya nos proponen una consulta popular. Y muchos de los que se quejan verán que apoyan la consulta popular y vuelven a caer en la trampa. A ver, es la manera de ganar elecciones ofreciendo tonterías. Le reitero el saludo, el agradecimiento y un fuerte abrazo. 8:32, corte breve, volvemos con Javier Lasso.